La Dirección de Prensa de Radio Nacional de Venezuela presenta Reportaje, un programa que analiza, profundiza y amplía la información con los temas más relevantes del momento. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, democracia es el sistema que le permite al pueblo ostentar la soberanía y en uso de ella elige su forma de gobierno y a sus gobernantes. Proviene de los términos griegos demos, que significa pueblo, y del vocablo kratos, traducido como poder. En un amplio sentido, la democracia resulta en el sistema político adoptado por el Estado según su forma de organización, explica el profesor universitario Luis Romero. Democracia, en el sentido amplio, ¿no? Es una forma de organización de grupos de personas en un territorio cuya característica preponderante es que el poder reside en la totalidad en sus miembros, pues, en el pueblo, pues, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad general. O sea, es un sistema político de organización del Estado, por así decirlo, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por la población de ese Estado mediante mecanismos de participación, sean directos o sean indirectos, que le confieren legitimidad a un representante, a una norma o a cualquier actividad del Estado que sea, por supuesto, punto de partida de un referendo o de unas elecciones. El filósofo griego Aristóteles clasificó las formas de gobierno en monarquía, gobierno de uno, aristocracia, gobierno de pocos, y en democracia, gobierno de muchos o todos. Según el filósofo, esta forma podía ser pura con el objetivo único de obedecer al bien del pueblo. También identificó las formas de gobierno impuras, cuyo propósito de gobierno es el bien propio. De aquí surge la práctica de la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Sin embargo, para otros pensadores contemporáneos a Aristóteles, las formas de gobiernos per se sucumben a una interacción entre formas puras e impuras. Polibio, historiador griego, afirmó que tras la deformación de la monarquía ocurre una tiranía, y esta es seguida por una aristocracia, y así sucesivamente el devenir de los acontecimientos obligan al Estado a adoptar un sistema oligárquico que termina en una demagogia. Para los romanos, la democracia, según Nicolás Maquiavelo, puede ser un principado o una república, división que el pensador francés Charles Montesquieu definió como república democrática cuando el poder reside en el pueblo, o aristocrática cuando el poder mora en una parte del pueblo. Para él, la monarquía representa el gobierno de uno. Otros aportes al concepto contemporáneo de democracia los hizo Tomás Painet, un político de origen inglés que fue pionero del liberalismo y a quien también se le considera precursor filosófico del anarquismo. Painet define al gobierno como representativo cuando es elegido por el pueblo o por sucesión hereditaria. Es amplia la clasificación en torno a la democracia que ha establecido el tiempo y quienes han practicado este sistema. Para muchos, establecer ciertas características democráticas como forma de gobierno se fundamenta en las necesidades que demanda cada sociedad, refiere el profesor universitario Luis Romero. Modelo idóneo de democracia, yo creo que sería una locura decir modelo idóneo. Todos los países del mundo tienen sus propias características. Bien vemos que casi todos los países del mundo dicen que son democráticos, sin embargo, en la práctica es otra. Solamente 3 o 4 países, tengo entendido, entre ellos Arabia Saudita y Myanmar, dicen no ser democráticos en sus mismas constituciones o en sus mismos papeles como Estado, pero una regla de democracia como tal no existe. Generalmente los internacionalistas, los de la escuela política o los que estudian política, pues tratan de ver la democracia desde el sentido de cuánto se hacen elecciones, si el resultado es reflejo de lo que la gente quiere, porque también las elecciones no es simple y llanamente ir a una votación, sino también que sea el reflejo del colectivo.
y por supuesto que esas normas o esa actividad del Estado responda a las verdaderas necesidades. Nelson Mandela dijo en Ushuaia, en una cumbre en Ushuaia, en Argentina, que si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan representación en el Parlamento o en la Asamblea Nacional o donde sea. Simple y llanamente es una realidad, pues, o sea, la democracia es un valor muchísimo más extenso que esas votaciones que generalmente se realizan en el mes de diciembre. La democracia de hoy se establece, según Romero, de acuerdo al poder constituido. Hay democracias constitucionales, hay democracias populares, así como también hay democracias de repúblicas y de monarquías. En el caso, todas las democracias están amparadas por un sistema legal. El sistema legal, por primera mano, es la Constitución, la cual, por el poder constituyente originario, parte del pueblo. En unas elecciones, el pueblo acepta o deplora esa Constitución que va a ser la que va a regir su papel. En el caso tal de la democracia en los regímenes autoritarios, pues sí hay regímenes autoritarios actualmente que tienen constitución, pero sin embargo el papel del pueblo está carente en esa constitución o en esas normas jurídicas. La práctica democrática como forma de gobierno nace en Grecia con un sistema comunitario en el cual todos asumían la soberanía del Estado. Conforme pasa el tiempo, cada pueblo asimiló una forma propia de gobierno. Fue así como en la Edad Media surge el término de democracias urbanas, dominadas por regímenes aristocráticos. Igualmente, también emerge la práctica del poder en ayuntamientos, parlamentos y otras formas de organización. Ahora bien, son las grandes revoluciones que lucharon contra la esclavitud y la dominación las que sentaron bases sólidas en la democracia. La conquista de espacios, la búsqueda incesante de la igualdad, la derrota de los yugos colonizadores y la instauración de deberes y derechos de los ciudadanos forman parte de un concepto moderno de democracia, sustantivo que resulta en la democracia representativa adoptada por el mundo contemporáneo. Definición dada por el sociólogo y profesor jubilado de la Universidad del Zulia, Alexis Romero. La democracia es el gobierno del pueblo. Puede ser clasificada dependiendo de quién la ejerce, cómo se ejerce. Por eso entonces surge el concepto de democracia representativa. La ejerce un grupo o un gobierno en representación del pueblo. Ese concepto de representación ha evolucionado con el tiempo, según explica el también profesor universitario Luis Romero. La evolución del concepto, pues, de la democracia participativa meramente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, yo creo y me uno al pensamiento que dice y que cita que la democracia no es una elección que se hace cada cierto tiempo. La democracia es todos los días el hacer de una situación, el hacer continuo un Estado. Ese hacer continuo un Estado generalmente es la regla de la mayoría, aunque muchas veces la regla de la mayoría la tachan de antidemocrática, ¿no? Si bien la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, como lo que decía Abraham Lincoln, que decía el poder del pueblo para el pueblo, en ese caso, pues, la democracia participativa pudiera generar ese sistema de regla de la mayoría, ¿ok? Y pues eso juega un rol decisivo, ¿okay? Es decir, el derecho de la mayoría que se adopte la posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado, sea común, que la cultura popular asimile la democracia con decisión mayoritaria. Sin embargo, muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o se restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, o sea, derecho a vetos, etcétera.